Ok, yo creo que está grabando. Ya, ahí listo. Ya, listo, ok. Desaparece que Un está cordial, grabando ahí, ¿va? Confirmen. Sí, sí. Ok, doy inicio. tiene Ok. usted la palabra. Un cordial saludo, abogada. Un cordial saludo, compañeros. Somos el grupo número 4, donde está integrado por el compañero Ernesto Aguilar, Jeffrey López, Elena Suchan y su servidora Daisy Torres y Leslie Ramos. En esta noche se discutirán dos casos donde son de suma importancia. El caso número 1 es un caso que sucedió en Honduras en el año 2009, donde varios miembros de la Fuerza Armada entraron a la Casa Presidencial sin el consentimiento del presidente. Se tomará una reflexión muy profunda sobre el caso número 1, donde se tomarán dos puntos muy importantes, con la teoría de Finis y la teoría de Kelsen. También tenemos un caso número 2, donde una mujer fue violada y decide abortar. Ella acude al médico, pero el médico no le permitió. ¿Por qué razones? ¿Por qué? ¿Por qué será que no le permitió? Bueno, analizaremos lo que nos dice nuestra legislación de Honduras. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio con lo que es el caso número 1. Ok, caso número 1. En el año 2009, en Honduras, varios miembros de la Fuerza Armada interrumpieron en la casa del presidente de la República y sin su consentimiento le llevaron a un aeropuerto y le subieron a un avión que salió con rumbo a Costa Rica. Después, ante la ausencia del presidente de la República, la presidencia la asumió el presidente del Congreso Nacional, indicando que la presidencia no podía quedar vacante y que por ley le correspondía asumir la presidencia. Los miembros de la Fuerza Armada indicaron que la razón de su accionar se originó porque existía una orden de captura contra el presidente de la República y que para evitar revueltas entre la población decidieron expatriar al presidente. En este caso, vamos a comenzar con lo que nos dice la teoría de Finis. Hay una interrogante sobre este caso, que es, ¿se podría aplicar la racionalidad práctica de Finis en este caso? ¿Cómo lo argumenta el compañero Ernesto? Sí, buenas noches a todos, abogada, compañeros. Mi nombre es Ernesto Morales. Dándole respuesta a la interrogante de la coordinadora, la compañera Daisy, acerca de la pregunta al caso número 1. Se podría aplicar la racionalidad de Finis en la práctica, pero para eso tendríamos que entender cuál es la funcionalidad de las Fuerzas Armadas. Según el artículo 274 de la Constitución de la República, que regula el funcionamiento de las Fuerzas Armadas, dice que estas cooperarán con las demás secretarías de Estado e instituciones a impedimentos de estas en las labores de alfabetización, educación, agricultura, protección ambiental, viabilidad, comunicación, sanidad y reforma agraria. Podemos ver todas estas funciones en la vida diaria, ¿verdad? En la parte de la seguridad, cuando está que es la policía militar, en las fronteras, cuando están resguardando la frontera, cuando hay incendios, etcétera. Las Fuerzas Armadas podrán participar en misiones de paz internacional en base a los tratados, apoyo logístico, asesoramiento, comunicaciones y transportes en la lucha del narcotráfico y cooperará con el personal y los medios para hacerle frente a cualquier desastre natural. Argumentando la teoría de Finis, que habla de los bienes básicos, se puede determinar que la acción de las Fuerzas Armadas, en este caso, referente a esta, cuando rompieron la casa del presidente de la República en el 2009, José Manuel Zelaya, ¿verdad? Violaron prácticamente el bien básico de la justicia y el respeto a la dignidad humana. Porque según la Constitución de la República, en el artículo 102 constitucional, establece que ningún hondureño podrá ser expatriado ni entregado por las autoridades de un Estado extranjero. Referente a la justicia y a la ley constitucional, esta racionalidad de esta teoría prácticamente exige que se debería adherirse a los procedimientos legales y constitucionales, ya que la interrupción en la casa del presidente Zelaya y su expatriación hacia la República de Costa Rica no siguieron estos procedimientos, lo que socavó la legitimidad del orden legal del país.
Desde el punto de la protección del bien común, aunque el objetivo, como lo alega el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas, fue que a través de una orden judicial, lo que ellos querían era evitar revueltas para proteger el bien común. Debe hacerse, el cual tuvo que haberse hecho dentro del marco legal. Estas acciones ilegales minan la confianza en las instituciones y crean precedentes peligrosos. Soluciones alternativas, pues Finis podría argumentar que debía haberse seguido un proceso judicial adecuado, permitiendo al presidente Zelaya defenderse de las acusaciones en un tribunal y evitando así la ruptura del orden constitucional. Es lo que nosotros en derecho conocemos como el principio de defensa. Bueno, referencias relevantes, pues nos remitimos a lo que es el Código Procesal Penal, que en el artículo 163 establece que sobre las órdenes de captura y el debido proceso, en la Constitución de la República, sobre el artículo 102 que he mencionado, acerca de la prohibición de expatriar y a los ciudadanos hondureños. Sin más que agregar, señora coordinadora, gracias. Ok, muchas gracias, compañero. Siguiendo con esta teoría, eh, existen tres preguntas que se las daré a la compañera Elena. La pregunta número uno sería, ¿cómo se balancea la necesidad de evitar revueltas y mantener el orden social con el respeto a los procedimientos legales y la dignidad del presidente? También existen situaciones en las que la racionalidad práctica permitiría la acción de expatriar al presidente para evitar un mal mayor. ¿Considera usted, compañera Elena, la posibilidad de una acción extralegal como un mal menor en comparación con una potencial guerra civil según la teoría de Finis? Le cedo la palabra. Muchas gracias, muy buenas noches, abogada y compañeros. Mi nombre es Elena Suchán. Dándole respuesta a la compañera coordinadora, ¿verdad? Y se puede decir de que desde el punto de vista de Finis, la racionalidad práctica en este caso no justifica las acciones legales que se dieron en este caso, ¿verdad? Incluso, aunque sea en situaciones de emergencia, asimismo las medidas de seguridad y control dentro del marco legal debieron de haber sido utilizadas. También vemos de que las revueltas podrían haberse gestionado con medidas de seguridad y control dentro de lo que es el marco legal, manteniendo de esa manera tanto la legitimidad del gobierno, así como también el respeto de la ley, a la ley. Se puede concluir, ¿verdad?, de que aplicando la racionalidad práctica, según Finis, en este caso, muestra que la acción de los militares fue ilegítima y por lo tanto socavó los principios básicos de justicia y legalidad. Hasta aquí mi participación, compañera coordinadora. Muchas gracias. Y continuando con la compañera Elena, ¿puede usted justificar una acción contraria al derecho alegando la existencia de un bien básico mayor, siguiendo con la teoría de Finis? Bueno, compañera, en base a lo que nos establece lo que es el principio de moral absoluta, ¿verdad? De que los principios básicos no pueden ser sacrificados, aunque sea ya en nombre de un mal menor o también de un bien mayor percibido. Por lo tanto, una acción contraria al derecho, como lo fue la expatriación del expresidente Manuel Zelaya en su tiempo, no puede ser justificada incluso cuando éste se alega de que previene un mal mayor. Asimismo, vemos de que el fin no justifica los medios, por el cual, bajo la teoría de fines, vemos de que los medios deben de ser moralmente aceptables de manera independiente de los fines. Por lo tanto, la explotación del expresidente sin un juicio adecuado es un medio inmoral y por lo tanto inaceptable. También se debe respetar lo que es el orden jurídico, en caso que no se dio, ¿verdad? Vemos de que la legitimidad del orden jurídico debe ser mantenida. Por lo tanto, las acciones contrarias al derecho debilitan tanto la estructura legal, así también como la confianza en las instituciones, lo que a largo plazo esto puede causar más bien un daño al bien común. Y para hacer referencias
En base al marco legal, ¿verdad? Nos basamos en lo que es el Código Procesal Penal, en el artículo 87, el cual habla sobre los principios de legalidad y el debido proceso, así también como la Constitución de Honduras en los artículos 102 y 304, que nos habla sobre la protección de los derechos y ejercicio de la función jurisdiccional. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera. Continuando con esta teoría, ¿qué acciones podrían haberse tomado dentro del marco legal para evitar el caos y mantener lo que es el orden público? También existen ejemplos históricos donde una acción extralegal haya sido justificada para prevenir un mal mayor. ¿Cómo se podría haber manejado esta situación dentro del marco legal para evitar una crisis constitucional? ¿Cómo nos responde usted, Ernesto? Sí, muchas gracias, compañera coordinadora. Contestando sus preguntas, pues dentro del marco legal se podría haber utilizado los recursos como el juicio político que lo establece la Constitución, el estado de emergencia o la intervención internacional para resolver esta crisis, la crisis del año 2009. Si bien es cierto, existen ejemplos históricos, de acciones extralegales que esto a menudo resultan en consecuencias negativas a largo plazo, sofacando como los principios de legalidad y la estabilidad del Estado, que eso es algo muy peligroso porque puede provocar lo que es una guerra civil. Por lo que en conclusión, desde esta perspectiva de Finis, no se puede justificar una acción contra el derecho porque está alegando la existencia de un bien básico mayor, que en este caso las acciones siempre deben respetar los principios de legalidad y las normas morales. Sin más que agregar, compañera coordinadora, a las preguntas. Muchas gracias, compañero Ernesto. Ahora vamos a entrar a lo que nos dice la teoría de Kelsen, que ya eso se basa más a lo que es nuestra norma, ¿verdad? Ok. La pregunta sería, según la teoría de Kelsen, ¿qué actuación habría sido correcta? Cumplir con la orden de captura, aunque hubiese revueltas, o expatriar al presidente de la República tal como se hizo. ¿Qué nos responde el compañero Ernesto? Sí, disculpe. Pues tomando en consideración la primera interrogante de cumplir la orden de captura en la opción A, pues desde la perspectiva que se hacía, la acción correcta es aquella que sigue el proceso legal establecido, que es de cumplir la orden de captura a pesar del riesgo de las revueltas, respetando los principios anteriormente mencionados, de legalidad, para mantener la integridad en el orden jurídico, ya que la Constitución en su artículo 304, perdón, establece que la función jurisdiccional se va a ejercer por la Corte Suprema de Justicia, o sea, por el Poder Ejecutivo y demás tribunales que así establece la ley. El referente a expatriar al presidente como opción B, aunque se argumenta que fue para evitar las revueltas, esta acción no tiene respaldo en la legalidad, ya que representa una ruptura a la cadena de validez normativa, o sea, al orden constitucional, porque estamos recordemos que fue una acción contra un expresidente constitucional elegido democráticamente por la mayoría del pueblo, de los votos. Ya que si este proceso, si ese proceso legal adecuado, esta expatriación sería un acto ilegal según Kelsen. La expatriación no tiene ninguna base jurídica de orden legal en el país, por lo tanto es una violación a las normas, desde la Constitución a los siguientes normas secundarias. Como una referencia relevante, pues nos remitimos nuevamente a lo que es el Código Procesal Penal, que en el artículo 173 habla nuevamente sobre la orden de captura y el debido proceso. Y en la Constitución, en el artículo 304, anteriormente mencionado. Sin más que agregar, compañera coordinadora. Muchas gracias, compañera. Continuando con la teoría de Kelsen, ¿cómo se maneja la inmediatez de una crisis política grave sin recurrir a medidas extraordinarias? ¿Existe algún margen en la teoría de Kelsen para acciones pragmáticas en situaciones de emergencia? ¿Cómo se aborda Kelsen la creación de un nuevo orden jurídico tras un golpe de Estado? ¿Qué nos responde, compañera Elena? Sí, compañera coordinadora, dándole respuesta a sus interrogantes, ¿verdad? Bajo la teoría de Kelsen,
vemos de que establece que cualquier medida extraordinaria debe estar dentro del marco legal. Por ende, las acciones deben seguir un procedimiento legítimo y asimismo deben ser validadas por una autoridad competente. Por otro lado, Kelsen también reconoce que los golpes de Estado pueden crear un nuevo orden jurídico. No obstante, esto no justifica las acciones ilegales que se dieron, ¿verdad? En el golpe de Estado de 2009, ya que dichas acciones fueron ilegales, ¿verdad? Durante el proceso de cambio. Asimismo, vemos de que la validez del nuevo orden depende tanto de su aceptación como también de la estabilización posterior. Se puede concluir, ¿verdad?, que desde la perspectiva de Kelsen, la acción correcta hubiera sido cumplir con la orden de captura a través de un proceso legal adecuado, asimismo manteniendo la legalidad y la integridad del orden jurídico. Y por ende, la expatriación fue una violación del principio de validez normativa. Sin más que agregar, compañera coordinadora, esta Muchas sería mi gracias. pregunta. Ahora entrando a lo que es el caso 2. Caso 2 nos dice, una mujer fue violada y como consecuencia de ello quedó embarazada. La mujer decide abortar y acude a un médico para ello. El médico le indica que no está permitido el aborto y decide no practicarle el procedimiento. La mujer acude ante otros médicos y se determina que su vida corre peligro si continúa con el embarazo, porque es un embarazo de alto riesgo, por lo que lo recomendable sería que abortara. Ante ello, la mujer acude al juez para que éste le autorice la realización del aborto, pero el aborto no está permitido en el país. Ahora la pregunta sería, continuando, comenzamos con la teoría de Finis, ¿sería posible considerar que la mujer puede abortar según la teoría de Finis, como lo fundamenta el compañero Jeffrey? Buenas noches, compañera Daisy y el resto de compañeros, al igual que la abogada. Bueno, viendo desde la perspectiva del bien básico de la vida, en este caso, según la teoría de Finis, podríamos decir, pues bueno, que la vida es un bien básico que debe ser protegido y nos argumentamos en el Código Penal, por ejemplo, de Honduras, el aborto es ilegal. Entonces, conforme al artículo 196, que penaliza la práctica del aborto en cualquier circunstancia. Y tomando en cuenta los principios pues morales entendemos que son universales y son aplicables a todos los casos. Entonces, en este caso, por ejemplo, estamos tocando el derecho a la vida del feto, no puede ser violado. Entonces, ya que cada vida humana tiene una dignidad inherente, pues que debe ser respetada por sobre todo. Como alternativas y protección al caso es entendible, ¿no? Fue una mujer violada, podemos manejarlo sobre en esa postura, pero en el lugar de optar por el aborto, en este caso la teoría de Finis, propondría buscar alternativas que protejan tanto a la vida de la madre como la del feto, en este caso. Esto podría incluir, pues, como cuidados médicos más avanzados o soporte, así decirlo, emocional o físicos para la madre durante el embarazo y después del parto. Todo esto evitando llegar a esa práctica de el aborto, ¿no? Como alternativa y protección de ambas vidas. Y en el caso de la integridad de la persona, pues bueno, Finis podríamos decir que en esa teoría resalta la importancia de tratar cada vida humana con la dignidad y el respeto que en realidad merecen, o sea, sin importar cuál sea la circunstancia de su concepción, entendiendo de que en este caso fue una violación. Entonces, la vida del feto también es valiosa y debe ser protegida, no con ende llevársela de encuentro. Y tomamos referencias relevantes en este caso, referente a lo que el Código Penal en Honduras menciona, que ya lo había mencionado en el artículo 196, que penaliza el aborto, y el reglamento en el caso de los médicos sobre la ética médica, donde los principios sobre la protección como tal de la vida y la integridad del paciente están por sobre todas las cosas. Esta sería mi contestación y mi argumentación en base a la pregunta que me hizo, compañero. Muchas gracias, compañero. Continuando con las preguntas, ¿cómo se aborda el conflicto entre el derecho a la vida del feto y el riesgo para la vida de la madre?
Finis contempla alguna excepción en casos donde la vida de la madre está en peligro. ¿Qué principios guiarían la toma de decisiones en situaciones de riesgo para la vida de la madre, según Finis? ¿Cómo nos argumenta compañera Leslie? Buenas noches, abogada y compañeros. Mi nombre es Leslie Ramos. Contestando a su pregunta, compañera Daisy, basándonos en la teoría de Finis, es clara en la protección del bien básico de la vida. En situaciones extremas como riesgos graves para la vida de la madre, la prioridad sigue siendo intentar salvar ambas vidas, recurriendo a todas las alternativas posibles antes de considerar el aborto. La dignidad de ambas vidas debe ser considerada y deben hacer todos los esfuerzos médicos para proteger tanto al feto como a la madre. Entonces podemos decir que desde la perspectiva de Finis, el aborto no puede ser justificado, incluso en situaciones de violación o riesgo para la vida de la madre, ya que siempre se debe priorizar la protección de la vida humana. Esa es mi respuesta a su interrogante, compañera Daisy. Muchas gracias, compañera. Continuando, ¿el primer médico actuó correctamente? ¿Su actuación es jurídica o es moral? ¿Cómo nos responde Leslie? Bueno, la actuación del médico, negarse a realizar el aborto es consonante con la protección del bien básico de la vida. Según el Código Penal de Honduras, el médico actuó conforme a la ley vigente al no realizar el aborto, ya que como mencionaba el compañero Jeffrey, el aborto está prohibido en Honduras. La justificación moral, su actuación es principalmente moral, ya que se basa en el principio de no causar daño a una vida humana inocente. La decisión del médico refleja una adherencia a los principios morales de proteger la vida. La conformidad jurídica, la actuación del médico es conforme a la legalidad vigente, ya que sigue las normas jurídicas que protegen la vida del feto. También tenemos lo que es la responsabilidad profesional, que la decisión que tomó el médico también puede ser vista como responsabilidad profesional de actuar conforme a sus convicciones éticas y legales. Tenemos referencias relevantes que son las que mencionaba el compañero Jeffrey, el artículo 196 del Código Penal que prohíbe el aborto y el reglamento de ética médica por los principios sobre la actuación médica en situaciones de emergencia y protección de la vida. Esa es toda mi participación, compañero. Muchas gracias, compañera. Continuando con las interrogantes. ¿Qué debería hacer el médico si la vida de la madre está en grave peligro? ¿La actuación del médico tiene alguna justificación legal en caso de peligro para la vida de la madre? ¿Cómo se equilibran las responsabilidades morales y legales del médico en esta situación de emergencia? ¿Cómo nos responde el compañero Jeffrey? Ok, compañera Daisy, en base a las interrogantes que se me hacen, siempre en esta teoría, basándonos en la teoría de Finis, bueno, podemos decir que en el caso de si la madre estaba en grave peligro, en este caso el médico lo que debe buscar es que todas las alternativas posibles que estén a su alcance para salvar ambas vidas. La actuación debe estar siempre guiada o orientada tanto por la moral como por la legalidad, buscando siempre proteger la vida humana, o sea, acordándonos como bien común, tal es la protección de la vida humana. Y si bien es cierto, en base a la otra interrogante que me hacía, bueno, la ley permite excepciones en casos de riesgo para la vida de la madre. Entonces, ahí donde el médico sí puede, debe de actuar conforme a esas excepciones, pues, pero siempre debe priorizar la vida de ambos. En una forma de conclusión, en base a las interrogantes que me hacen, podemos decir que la actuación en este caso del primer médico es tanto moral como jurídica. En ambas perspectivas cabe su acción, su accionar, pero alineada con la protección del bien básico de la vida y la legalidad que está como tal vigente en el país que prohíbe el aborto. O sea, coincidimos en que su actuación fue correcta. Muchas gracias, compañero. A la Continuando con orden. las interrogantes, pero ahora desde el punto de vista del casing. ¿Sería posible considerar que la mujer puede abortar según la teoría del casing, como lo fundamenta compañero Jeffrey? Ok, bueno, tomemos en cuenta que la norma jurídica según la teoría de Kelsen, es que la validez de una norma depende como tal
de su creación, ¿no? O sea, conforme a un orden jurídico superior. Si la ley del país, en este caso, si la ley de Honduras prohíbe el aborto, entonces cualquier excepción que exista debe estar claramente establecida en el marco legal como tal. Según el Código Penal de Honduras, en el artículo 196 prohíbe el aborto, indicando que el aborto será sancionado en todas sus formas, o que aquí no nos da una excepción. Y dándole una interpretación de la ley, la decisión de permitir o no el aborto depende como tal de la interpretación de las leyes que estén vigentes actualmente en el país. Si hay disposiciones que permitan el aborto en casos de riesgo para la vida de la madre, entonces podría considerarse legal, pero salvo esas excepciones, ya es como decir la excepción allá o el límite a eso. Y tomando como una cadena de la validez de este marco legal, la autorización del juez para permitir que el aborto deba estar basado en una interpretación válida de la ley, sino que se debe basar en la forma legal para el aborto. Entonces, según la teoría de Kelsen, la autorización sería inválida desde esa perspectiva, porque se estaría contradiciendo a lo que la ley dice. Y separando lo que es el derecho con la moral, según la teoría de Kelsen, podríamos decir que la decisión como tal debe de estar guiada por la legalidad siempre y no por las consideraciones morales, porque la ley es la única fuente de validez para la acción que el médico pueda tomar. Esto para evitar cualquier, ¿cómo se llama? Responsabilidad legal, ¿no? Para el médico en este caso. ¿Cuáles son esas referencias relevantes en las que yo me baso en esa interpretación que le doy? Bueno, pues lo que en el Código Penal de Honduras establece en el artículo 196, que efectivamente penaliza el aborto. Y en el Código Procesal Penal de Honduras también habla de los principios de legalidad y el debido proceso aplicables en casos donde existe el riesgo para la vida de la madre. Muchas gracias, compañero. Continuando, dándole continuación sobre esta teoría Kensi, ¿qué rol juega la protección de la vida de la madre en la interpretación de la norma jurídica? ¿Cómo se maneja este conflicto entre diferentes normas legales? En este caso, ¿puede un juez interpretar la ley de manera flexible para proteger la vida de la madre? ¿Cómo lo argumenta usted, compañera Leslie, según nuestra jurisdicción? Bueno, compañera, dando respuesta a sus interrogantes, la protección de la vida de la madre puede ser un criterio para la interpretación de la ley, siempre y cuando esté respaldado por una norma jurídica superior. El conflicto entre normas debe resolverse siguiendo la jerarquía normativa y la cadena de validez. El juez puede interpretar la ley de manera que proteja la vida de la madre si hay una base jurídica válida para hacerlo. Entonces podemos decir que desde la perspectiva de Kelsen, el aborto solo sería posible si la norma jurídica lo permite explícitamente en aquellos casos de riesgo para la vida de la madre. Entonces la decisión debe ser estrictamente legal. Muchas gracias, compañera. Continuando con los interrogantes, siempre desde el punto de vista del Kelsen, el primer médico actuó correctamente. ¿Su actuación es jurídico o es moral? Compañera Leslie. Bueno, compañera, la actuación jurídica es correcta si la ley prohíbe el aborto. Según el Código Penal de Honduras, en el artículo 196, prohíbe el aborto en todas sus formas. También tenemos lo que es una separación de derecho y la moral. Evaluada en términos de legalidad, Kelsen argumenta que el derecho debe ser separado de la moral. La actuación del médico se evalúa en términos de legalidad, no de moralidad. Tenemos también lo que es norma y procedimiento, que dándole cumplimiento del procedimiento legal, el médico siguió la norma establecida, cumpliendo con el procedimiento legal. Cualquier excepción debe estar claramente definida por la ley y no basada en consideraciones morales individuales. Y en cuanto a la responsabilidad profesional, la decisión del médico refleja su responsabilidad profesional de actuar conforme a la ley y al orden jurídico vigente. Tenemos las referencias relevantes, que son el que ya habíamos mencionado, el artículo 196 del Código Penal de Honduras, que prohíbe el aborto, y el Código Procesal Penal de Honduras,
eh, aquellos artículos que hablan sobre la interpretación y aplicación de la ley en situaciones de emergencia médica. Eso es todo, compañera. Muchas gracias, compañera. Continuando con este punto de vista, ¿qué debe hacer el médico si la vida de la madre está en peligro, considerando la jerarquía normativa? ¿Cómo se interpreta la actuación del médico si hay conflicto entre la legalidad y la protección de la vida de la madre? ¿Existen precedentes legales que el médico pueda utilizar para justificar su actuación en caso de emergencia? ¿Cómo nos responde y lo argumenta el compañero Jeffrey? Bueno, en este caso, argumentando a las interrogantes que me hace compañera, podríamos decir que en el caso del peligro para la vida de la madre, el médico debe seguir siempre la norma jurídica y buscar una autorización legal que le justifique a él y le libre a él cualquier responsabilidad legal sobre el aborto. En este caso, la actuación debe ser siempre conforme a la cadena de validez tal cual la norma se lo da, o sea, conforme a la validez normativa. Y si hay un conflicto entre la legalidad y la protección de la vida de la madre, el médico debe actuar conforme a la interpretación válida de la ley que priorice la protección de ambas vidas, no solo de una, sino que de ambas vidas. Y en una conclusión a estas preguntas que me hacían, podemos decir que la actuación del primer médico fue jurídica, o sea, es jurídica, basada en el cumplimiento de la norma legal vigente y desde la perspectiva de Kelsen, como tal, dice que la legalidad prevalece sobre consideraciones morales e individuales, compañeros. Esta es mi participación. Muchas gracias, compañeros. Fue muy bonita la participación que hemos tenido, ¿verdad? Como conclusión, abogada, hemos concluido que la teoría del Kelsey se basa más en lo que era la normativa de lo que se rige en un estado, ¿verdad? Y lo que es lo que la teoría de Finis es más que todo en la moral. Muchas gracias. Bueno, es todo que nuestra participación del grupo número 4. Muchas gracias a todos los compañeros, abogados. Así es. Esperamos vernos pronto. Gracias.